Hola Víctor, ¿cómo te va? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Nuevamente en estas sesiones de preguntas, respuestas y comentarios acerca de todo lo que en Quetzalcali y el terapeuta Víctor Macías puede llevar a cabo. Sonó bien introducción de película, ¿verdad? Claro, como si fuera una clínica. Claro, por al final de cuentas es un centro de sanación. Sí, señor, sanación emocional ante todo. Ok, bien Víctor, vamos a empezar con una pregunta que nos hicieron llegar hace tiempecito. Por ahí mencionan, hola, ¿qué tal? Buen día. Me recomendaron asistir con ustedes a las sesiones que realizan regularmente en Tecomán. Desafortunadamente ya no pude alcanzar lugar, pero me gustaría preguntar acerca de la terapia del Reiki. Tengo entendido que se utilizan las manos y se utiliza una especie de masaje. Yo tengo problemas en circulación de las piernas. Tengo un detalle que de repente me salen unos bultos que me gustaría saber si tienen alguna situación salud física o alguna situación de salud del mal de ojo. Me gustaría que me respondieran y en la brevedad para que pueda venir a la próxima sesión. Bueno, Reiki es un hermoso sistema de traspaso de energía, de sanación, liberación. Hay personas que lo dan con masajes. Yo no. Yo doy Reiki si quieren, sí, pero no con masajes. Pero lo que pregunta la señora sí es fácil de averiguar en una canalización. Ahí puede hacer una canalización preguntando qué es lo que le pasa, qué es lo que sucede en su cuerpo físico, esa enfermedad o el diagnóstico que le han dado clínicamente, si es acorde a lo que está pasando. Si lo que se manifiesta no tiene un asevero médico, entonces podemos hablar de otra cosa. Algo esotérico, algo extrasensorial, por llamarlo así. Pero si no, puede ser que sea simplemente un trastorno propio de la propia persona, un desequilibrio energético de la propia persona, un desequilibrio emocional que esté haciendo estas afecciones en las piernas. Generalmente si tiene que ver con la sangre y con las piernas, tiene que ver con los patrones, con el propósito, ¿sí? Y más con el propósito familiar, porque tiene que ver con la sangre más que todo. O lo que nos han inculcado, o lo que no quisimos hacer, o lo que hicimos a la fuerza y no hicimos lo que nosotros queríamos. Pero tiene que ver mucho eso. Es muy posible que sea un trastorno energético de la misma persona. Siempre hay que ver eso. Lo de brujería o alguna cosa así ya es lo último que se ve. Ya es, si no hay nada de todo lo que se hace, de todo lo que se ve o se revisa, bueno, ya vemos en ese tema. Pero siempre hay que buscar la parte más, o la que casi el 90% de las ocasiones sucede, que es un desequilibrio energético personal, físico, hormonal, así. Entonces sí, la invitamos con gusto y ahí va a través de una canalización que va a ser en la primera consulta. Ahí se le pueden responder casi todas estas preguntas. Claro que sí, con gusto, la esperamos, con gusto. Bien, Víctor, vamos a pasar entonces a otra pregunta que también va por ese lado, la parte física. Esta pregunta viene de una señora. Dame un segundo. Aquí está. Hola, me gustaría agendar una cita para poder
conocer un poco más acerca del terapeuta. He escuchado sus videos, he escuchado mucho acerca de él. No me he tenido oportunidad de darme una cita porque los horarios que ustedes manejan no se acomodan con mi trabajo. Generalmente me gustaría tener primero un contacto con él para platicarle toda mi vida y mi situación. Tengo mis dudas acerca de cómo es que trabajan y no termino de aterrizar cómo es que de alguna u otra forma me pueden ayudar. Tengo una situación en la cual de repente en la parte central de mi espalda siento como si se entumiera y no pueden responderme las piernas. Esto me sucede, creo yo, me he dado cuenta cuando tengo un arranque de ira o un arranque de inconformidad acerca de cómo están pasando las cosas a mi alrededor o lo que a mí me gustaría que estuviera pasando. De verdad, me gustaría acercarme y agendar mi cita. Gracias. Bien. Nosotros hemos visto y asistido y sanado o ayudado a las personas a que se autosanen, porque siempre les digo lo mismo, nosotros colaboramos en su autosanación, colaboramos. Y de estos casos hay muchos, lo que pasa es que no los subimos a las redes, pero hacemos una terapia de liberación cuántica que es con hipnosis clínica o hipnosis regresiva cuántica, en donde se trabajan estos temas con un soporte. La persona puede o no entrar en hipnosis si quiere o no, pero está el soporte que va a entrar por la persona. En esta terapia, todos estos conflictos se pueden ver pero llegan a una conclusión de alivio tan rápido. No lo subimos porque no hemos coordinado todavía, pero me parece que lo vamos a tener que empezar a subir porque ahí se aclara mucho. Hay mucha liberación y sanación ahí en esas terapias. Pero sí es algo en lo que sí podemos colaborar, sí podemos ayudar. Lo importante es que sepa qué hay y por qué pasa esto. Si no entiende cómo la podemos ayudar, pues la primera manera en que le vamos a ayudar es explicarle qué es lo que tiene. Lo primero, que entienda o que sepa qué es lo que tiene. Puede ser eso, puede ser una energía cristalizada, que esa energía cristalizada es un cúmulo de emociones y que esas emociones pueden ser referidas o requeridas por el odio, el rencor, y cuando se enoja se activa y genera un cambio energético en toda la columna y que va a enraizarse y modifica el estado físico de las piernas. Pero eso es fácil. Es fácil que obtenga la respuesta a lo que le está pasando. Y luego viene la terapia. Pero ¿cómo lo podemos ayudar? Así, que reconozca qué es lo que está pasando. Que reconozca que tiene, que sepa qué es lo que hay, qué es lo que pasa. Y luego puede hacer la terapia. ¿Se entendió? En ese sentido, Víctor, por ejemplo, me ha servido, o bueno, me hace recordar a algunas personas que en su momento también preguntaban en toda esta parte que no terminan de, no sé si llamarlo creer, que funciona la sanación que estás impartiendo, o no sé cómo ponerlo, pero que tienen constantemente la duda de Claro. de cómo es que se trabaja, ¿no? Y sí, pero eso es duda, es miedo. Yo creo en lo que hago y lo hago bien. Muchas veces me dicen, sí, pero yo no creo tanto. Yo sí. O sea, si usted va al médico y le tiene fe, bueno. Si no le tiene fe, pero el médico sí se tiene fe en lo que hace. Porque por algo estudió. Esto es lo mismo. Yo sé lo que yo hago y me gusta lo que yo hago y entiendo lo que hago
y tengo mucha fuerza en lo que yo hago. Entonces, y tengo mucha fe, mucha intención, que es lo que necesitamos para poder trabajar. Una intención clara, concisa, definitiva, ¿sí? Una intención que en esa intención no haya intervenciones, no hayan interferencias. Eso es una intención. ¿Qué es fe? Es fe. Bien, Víctor. Vamos a pasar entonces a otra pregunta. Dame un segundo. Dice, hola, ¿qué tal? Encontré su canal de YouTube por recomendación de una persona muy querida. Me gustaría saber cuáles son las terapias que imparten, pero quiero preguntar si la respuesta que yo tengo acerca de mi terapia se va a dar de manera en línea o se va a dar de manera canalizada en un punto en el que yo no voy a estar del todo consciente. Me gustaría saber un poco más cómo es que esta parte que ustedes están tan lejos de nosotras puede ayudarme a lograr todo lo que yo estoy buscando obtener con la terapia. Muchas gracias. Bien, ¿me lo traduces? Es una de las personas que nos escribe internacionalmente. Ajá. ¿Sí? Quiere saber acerca de cómo funcionaría la terapia acorde a la distancia. Bueno, hay que darse cuenta que es energía. Es energía. Primero hay una canalización para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Si es que te hace falta o qué es lo que podrías hacer mejor. Luego yo te podría recomendar qué es lo que podrías hacer mejor, qué terapia podría hacer mejor. Y de acuerdo a la terapia es lo que vamos a hacer. Pero todo es energía. Si es la terapia de liberación cuántica, la hacemos en línea, en vivo, el paciente y nosotros. Si son las otras, muchas de las otras también se hacen en vivo. O sea, conectados a la misma vez. ¿Cómo funciona? Porque se trabaja en el otro mundo. Aquí y en el otro mundo. O sea, se trabaja en el otro lado y se materializa aquí. Lo que pasa es que no hablamos mucho así de estos temas porque menos lo entienden. Menos se entiende. Pero como todo es energía, ¿sí? Nos conectamos a esa red de conciencia, a esa red de energía. Es como un satélite. Lo mismo. Un teléfono llama a otro país, se conecta a un satélite que es una red y viaja para allá. Es una red energética que entablamos entre nosotros, pero es una red. O sea, no hay mucho conflicto, pero es de esa manera. Si bien muchas veces es difícil entenderlo, pero no es una vez que experimentas hasta una canalización a distancia, te das cuenta lo hermoso que es. Las cosas que pueden pasar en la misma canalización, las cosas que pueden pasar. Hermoso. Bien, Víctor, te agradezco por esas respuestas y vamos a pasar a otra pregunta. Dice, hola, ¿qué tal? Me gustaría conocer un poco más acerca de la terapia que hablan de liberación. No logré entender del todo el video que subieron que nos comentaban que hiciéramos más de 21 días. Me gustaría que ahondaran un poquito más para poder interactuar un poco y saber más acerca de esta terapia. No sé de qué están hablando. Hicimos una canalización, hiciste una canalización donde decías, explicabas acerca de la terapia de la sanación. Se subió al YouTube y en otra canalización tú mencionabas que durante 21 días la estuvieran haciendo para que de alguna forma todas las cosas estuvieran mejor. La que hicimos
La sanación, Sí. esa también. ¿Y qué es lo que pregunta? Quiere saber más porque no la entendió. Esa es una terapia, bueno, si esa terapia la querés hacer con nosotros, es una terapia de hipnosis regresiva, ¿sí? Cuántica, hipnosis regresiva clínica, hipnosis regresiva universal, como la quieras llamar. Es una terapia en donde el paciente entra en un estado de hipnosis o de meditación muy profunda, es donde se lo lleva a que vea qué es lo que está pasando, el porqué de su situación. Y cuando descubre qué es el porqué de su situación, ahí comenzamos a liberar y a sanar todo lo que está pasando. Si el paciente no quiere entrar en hipnosis, está el soporte o la soporte que entra en hipnosis por el paciente y el paciente está conectado todo el momento a lo que está haciendo la soporte, ¿sí? Todo lo que está viviendo y lo que está haciendo, conectado ahí, sintiendo, oyendo, viendo lo que está hablando, imaginando. Se conecta rápido y empieza a liberar de la misma manera. Es una terapia hermosa. Se liberan muchísimos traumas, emociones, problemas, miedos, fobias, enfermedades, intervenciones, brujerías, muchas cosas así. Muchas cosas. O sea, es maravillosa. Es maravillosa. Totalmente maravillosa. Y ahí lo que se dio fue una demostración, pero que se lo dio de tal manera que si lo hacen los 21 días funciona. ¿Por qué? Porque van liberando cada vez emociones distintas. Hacen 21 días esa sanación y se van a sentir livianos, distintos, van a empezar a reencontrarse con ustedes, van a detectar el personaje, lo que hemos hablado en unas canalizaciones, el personaje este que están decidiendo vivir y que no es lo que realmente son o lo que realmente tienen que ser. Y ustedes están sufriendo por lo que vive el personaje. Es como si ustedes estuvieran sufriendo por lo que ven en la novela. Exactamente lo mismo. Es así. Yo sí sufría con las novelas. Y bueno, ¿qué querés? Dios. Dios, llévame. Gracias, Víctor. Gracias por aclarar esa parte. Comentarte, hay un mensaje que menciona: me gustaría agradecer mucho al terapeuta Víctor porque la sesión que tuve con él fue tan reveladora que me ayudó a lograr varias de las cosas que pensaba que me iba a tomar mucho tiempo. Qué bonito. Gracias, Víctor. Qué bonito. Eso cuando, inclusive en las canalizaciones, suceden cosas tan rápido. ¿Por qué? Yo les he dicho siempre, tengo la suerte de modificar el campo energético de las personas a través de las manos, de la presencia, de la palabra, del canto. No canto chamánico, ya se darán cuenta. Pero hago una modificación en su campo que todo se comienza a acomodar, a arreglar. Lo que no sirve se va o te da fuerzas para sacarlo. Es hermoso. No sé quién es, pero muchísimas gracias. Me alegra mucho el corazón. Gracias. Bien, Víctor. Por ahí vamos a finalizar esta pequeña sesión. Ok. ¿Sí? ¿Te gustaría agregar algún otro comentario? Sí. El 6 de diciembre vamos a hacer una ceremonia de fuego. Una ceremonia de fuego chamánica en Tecomán. Esta ceremonia de fuego es especial para
todo lo que transcurrió en este año, un año de limpieza emocional, un año de mucho dolor, de mucho cambio. En esta ceremonia vamos a soltar lo que ha quedado pegado. Vamos a soltar todas esas emociones que todavía están ahí dando vueltas y que no nos animamos a soltar. La vamos a entregar al abuelo fuego. Vamos a sanar esa parte, vamos a equilibrar un cuerpo y vamos a hacer una limpia energética a través del fuego. Así que están invitados todos a esa ceremonia. Para las consultas se ponen en contacto aquí con Manuel. Gracias. Muy bien. Gracias, Víctor. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.